Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy llegamos con un video que ha sacudido el mundo del espectáculo y que ha generado una ola de reacciones difíciles de ignorar. Lo ocurrido en las últimas horas ha cambiado por completo la percepción pública sobre una figura que, hasta ahora, se mantenía firme detrás de una imagen calculada, elegante y distante. Hablamos de Burak Berkay, un hombre asociado al éxito, al lujo y al control absoluto de su vida privada, quien sorprendió a todos al abrir una puerta que muchos creían cerrada para siempre. Durante años, Burak Berkay fue visto como alguien que dominaba el arte del silencio. Sus apariciones públicas estaban marcadas por la seguridad, por discursos medidos y por una actitud que dejaba poco espacio para la vulnerabilidad. Sin embargo, en una entrevista reciente, algo cambió. No hubo un escenario espectacular ni un evento cuidadosamente preparado. Fue una conversación aparentemente sencilla la que terminó convirtiéndose en el epicentro de una tormenta mediática. A medida que avanzaba la entrevista, los espectadores notaron una transformación sutil pero significativa en su manera de hablar. Las respuestas, que normalmente se mantenían dentro de los límites de lo profesional, comenzaron a adquirir un tono más introspectivo. Burak Berkay ya no hablaba solo de logros, proyectos o planes futuros, sino que parecía navegar por recuerdos que seguían vivos en su interior. El momento más impactante llegó cuando mencionó el nombre de Özge Yağız. No lo hizo con frialdad ni con distancia, sino con una carga emocional evidente. Para muchos, fue como presenciar la apertura de un capítulo íntimo que nunca había sido mostrado. En sus palabras se percibía la nostalgia, el respeto y una emoción contenida que dejó a la audiencia en silencio. Burak Berkay dejó claro que el tiempo no siempre borra los sentimientos. Habló de recuerdos compartidos, de instantes que permanecen intactos a pesar de los años y de una conexión que, aunque transformada, no desapareció por completo. Fue entonces cuando pronunció la frase que encendió los titulares y provocó un terremoto en redes sociales. La posibilidad de que Özge Yağız se case con Gökberk Demirci representaría para él el cierre definitivo de una esperanza que nunca terminó de apagarse. Estas palabras no fueron expresadas como una queja ni como un reproche, sino como una aceptación dolorosa de la realidad. Burak Berkay no intentó interferir ni cuestionar las decisiones de Özge. Al contrario, habló desde un lugar de honestidad emocional, reconociendo que hay amores que no se superan del todo, incluso cuando la vida continúa por caminos distintos. La reacción del público fue inmediata. En cuestión de minutos, las plataformas digitales se llenaron de comentarios, análisis y teorías. Algunos elogiaron su valentía por mostrar un lado humano que rara vez se ve en figuras públicas. Otros, en cambio, cuestionaron si era apropiado compartir sentimientos tan personales sabiendo el impacto que podrían tener en la vida de otras personas. Mientras tanto, el silencio de Özge Yağız se convirtió en un elemento clave de la historia. La actriz, acostumbrada a manejar su vida privada con discreción, no emitió ningún comunicado ni hizo declaraciones públicas. Esta ausencia de respuesta fue interpretada de múltiples maneras. Para algunos, se trataba de una estrategia consciente para no alimentar el drama. Para otros, era una señal de sorpresa y reflexión ante una confesión que nadie esperaba. La figura de Gökberk Demirci también quedó inevitablemente envuelta en esta narrativa. Su relación con Özge Yağız ha sido seguida de cerca por los medios, y la posibilidad de un compromiso siempre ha estado presente en las conversaciones. Sin embargo, las palabras de Burak Berkay añadieron una nueva capa de complejidad, transformando una historia de amor estable en un relato cargado de tensiones emocionales no resueltas. Este episodio puso sobre la mesa un debate más amplio sobre los límites entre lo público y lo privado. ¿Hasta qué punto una figura conocida tiene derecho a compartir su dolor? ¿Dónde termina la autenticidad y comienza la exposición innecesaria? En una era dominada por las redes sociales, estas preguntas adquieren una relevancia cada vez mayor. Analistas del mundo del entretenimiento señalaron que la confesión de Burak Berkay rompió con el estereotipo del hombre exitoso e inquebrantable. Mostró que detrás del prestigio y la estabilidad económica puede existir una historia marcada por la pérdida emocional. Este contraste fue, para muchos, la razón principal por la que su testimonio resonó con tanta fuerza. También se destacó el impacto cultural de este tipo de declaraciones. Cuando una figura pública habla de un amor no resuelto, se convierte en un espejo donde muchas personas ven reflejadas sus propias experiencias. Amores que no se concretaron, decisiones que llegaron tarde y sentimientos que permanecen a pesar del tiempo. En cuanto a Özge Yağız, su trayectoria profesional continúa siendo sólida y respetada. Su talento y dedicación la han posicionado como una de las actrices más destacadas de su generación. Sin embargo, este episodio demuestra que,
Incluso para quienes brillan en la pantalla, la vida personal puede estar llena de silencios, decisiones difíciles y emociones complejas. El futuro de esta historia es incierto. No se sabe si Özge Yaz decidirá hablar, si Gökberk Demirci hará algún comentario o si Burak Berkay considerará esta confesión como un cierre definitivo. Lo que sí es seguro es que el tema seguirá presente en la conversación pública durante mucho tiempo. Esta situación nos recuerda que el amor, incluso en el mundo del espectáculo, no sigue guiones predecibles. A veces, las historias más impactantes no se desarrollan frente a las cámaras, sino en el interior de quienes las viven. Y cuando finalmente salen a la luz, tienen el poder de cambiar percepciones y generar debates profundos. Seguiremos atentos a cada detalle, porque esta historia aún tiene muchas páginas por escribir. Gracias por acompañarnos en este análisis. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y hasta pronto.